Bienvenido a este nuevo capítulo de La Mesa, este programa del Mostrador Televisión que hace el Mostrador Mercados. Invitado hoy Pablo Correa. Pablo, tú has estado, este es nuestro tercer año, creo que has venido cada año, ¿no? Economista jefe, gerente de estudios y de políticas públicas de Banco Santander. Gracias por venir. No, gracias a ti, Iván. Y tenemos a Pablo, no solo porque es economista, no que este programa en general es de políticas públicas y economía, sino que Pablo es uno, no sé si los pocos, pero los pocos que yo conozco, que no solo tiene el lado académico, economista, pero él también lo ha hecho con guitarra, como se dice, porque trabajó en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos y también fue un asesor, no me acuerdo bien el rol, título, pero trabajó en el Ministerio de Hacienda cuando era ministro de Hacienda Felipe Larraín en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces puede darnos una cosa menos académica, más amplia. No, ¿me equivoco en tu descripción? No, es correcto. Una mezcla. Una mezcla. De ambos mundos. Mira, Pablo, voy a ir directo al grano, lo que estábamos hablando antes de empezar el programa. El ministro de Hacienda decide organizar este viaje relámpago a Estados Unidos a reunirse con economistas, banqueros, inversionistas, a contar la historia de Chile. La historia de lo que está pasando, dar seguridades de que la regla fiscal se sigue, que este presupuesto de austeridad no es con letra chica, sino que realmente es de austeridad y que este gobierno está comprometido. Y obviamente está calmando los ánimos de que el mercado ya está un poco movido para lo que es Chile, ¿no? ¿Cuál es realmente la situación fiscal de Chile? ¿Es tan seria? Tenemos la plata afuera y lo que se viene en los próximos 3 años para este ministro, para este gobierno. Son 2 años y medio. A ver, yo diría de que bajo ningún escenario la situación fiscal de Chile es una situación compleja. ¿Ya? Sigue siendo una situación envidiable. El punto es que lo que ha pasado es que yo diría desde las últimas 3 administraciones el manejo de la política fiscal ha sido demasiado discrecional y demasiado vinculado al ministro de Hacienda de turno. Entonces las dudas que surgen a nivel, ¿cierto?, de los analistas del mercado no es respecto de la solvencia fiscal, porque, como te digo, la situación sigue siendo bajo cualquier prisma muy sólida. La duda es respecto a cuánto hay de regla y cuánto es discrecionalidad en la forma de hacer política fiscal. ¿Cuál realmente es el compromiso del Estado de Chile con la regla fiscal? Justamente. Y si esta regla efectivamente, así como el Banco Central tiene una regla que te dice, oye, mi regla, que está escrito acá en una ley orgánica constitucional, es 3% más menos 1. Es una regla... Se refiere al rango meta de inflación. De inflación del Banco Central. Claro, que tiene un número, tiene un rango que le da flexibilidad y tiene un tiempo. Y el mercado dice, bueno, si tú te escapas de esa regla durante algún periodo, da lo mismo, te sigo creyendo porque te veo comprometido temporalmente, independiendo de quién es el presidente del Banco Central, con la misma regla. En el caso de la política fiscal, esa regla, ¿cierto?, donde tú te puedes desviar perfectamente y si tienes una recesión te desvías y ese es uno de los objetivos de la política fiscal, el mercado te va a seguir creyendo si te ve que, independiente del gobierno y del ministro, tú sigues comprometido con un número. Y eso no ha sucedido y yo te diría, no es un tema del ministro Valdés, estamos hablando del ministro Arenas, del ministro Larraín y del ministro Velasco. Yo diría que de ahí en adelante la regla ha pasado a ser demasiado flexible y demasiado poco regla. Y ahí entran los factores políticos, porque me acuerdo que nosotros conversamos, incluso salió en una nota, no es una conversación que tuvimos off, de que en el gobierno de Sebastián Piñera, como dices tú, hubo en teoría, porque hubo un crecimiento bastante grande, ayudado también por toda la reconstrucción del terremoto, pero hubo un crecimiento fuerte, ¿no? Y se podría haber hecho el esfuerzo, pero como la inercia política o la tentación política de no apretarse el cinturón fue demasiado fuerte. Justamente. Y eso hay que relacionarlo, ¿cierto?, con el último año del ministro Velasco. Porque, ¿qué es lo que sucede? La regla, ¿cierto?, tiene que ser anticíclica. Tú ahorras en los tiempos buenos y desahorras en los tiempos malos. 2009, recordemos, crisis subprime, el país en recesión, y el ministro Velasco lo que hace es que expande el gasto fiscal en forma inédita, ¿ya?, a 2 dígitos. 15% fue, ¿no? Sí, un 15%. Y con lo cual le hereda al ministro Larraín un gasto fiscal en términos absolutos, ¿no?, de crecimiento muy grande. ¿Qué es lo que debiese haber hecho el ministro siguiente?
siguiendo la regla, saquémonos del 2010, el año del terremoto, pongámonos el año 2011, donde ya había un buen ciclo económico. Decir, bueno, mira, esto de que creció muchísimo durante los años malos, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer decrecer. Claro. ¿De? Ahora, cuando tú vas al Congreso y dices, sabes de que el gasto fiscal ya no va a ser 100, va a ser 90, políticamente es muy complicado. Entonces, la regla en ese ejercicio es teórica más que práctica. Y lo más que puede llegar a ser un ministro de Hacienda, por decirlo así, con hartos cojones políticos, es decir, saben que el gasto en vez de crecer un 5 va a crecer un 2. O sea, básicamente reducir la tasa de crecimiento. Claro. Pero igual lo que sucedió el 2009, y estamos viendo con eso hasta ahora, es que el nivel del gasto aumentó y aumentó para siempre. Dentro de eso, vamos un poco más al presupuesto que presentó el ministro hace un par de semanas. ¿Es austero? ¿O tiene como se le han hecho críticas de que el hecho que usó el gasto efectivo como comparación, en vez del gasto del presupuesto de la ley, la ley es un poco, entre comillas, no quiero decir tramposo, pero que es un poco engañoso, y que es austero pero no tanto? Es la respuesta que ha dado, es que hacer un presupuesto con un gasto de crecimiento por debajo del 4.4, como lo miden ellos, o 6.6 si se mide con el gasto efectivo, hubiese sido contracíclico, hubiese sido el tipo de política fiscal restrictiva que hacen países que tienen a misiones del FMI metidos en su Ministerio de Hacienda. Sí. A ver, los presupuestos, yo creo de que es imposible analizar el presupuesto del año solamente. Siempre tienes que mirar un poquito la historia. Lo que heredó el ministro Valdés fue una expansión excesiva y sobre todo innecesaria del gasto público por parte del ministro Arenas. ¿Por qué sí que es innecesaria? Si algunos dicen que fueron políticas ortodoxas, keynesianas, dijo este año se viene, heredó el principio de la desaceleración al final del gobierno de Piñera, sabían que venía esta reforma, se veía venir un poco lo del cobre, quizás no tan fuerte, y usó las herramientas fiscales que usa y dice vamos a gastar para contrarrestar el desplome de la inversión privada. El punto es que hay que ponerse en el 2014, veníamos con una desaceleración, pero un crecimiento en 2013 sobre el 4%, y la economía no está a los niveles de desaceleración actual, y tampoco el cobre. Sí. Por lo tanto, expandir lo que en ese entonces se considera más del doble que el crecimiento del producto que ellos tenían estimado, que era cercano al 4. Acuérdate que se creció al 9,8. 9,8, claro. A eso me refiero con que fue innecesariamente expansiva. Y sobre todo que tenía en mente de que esa expansión de más de 2 veces el producto lo que iba a hacer era sacar al país de esta desaceleración transitoria. Y en ese sentido fue un error de diagnóstico, y lo que le hereda al ministro Valdés es un gasto público nuevamente inflado en nivel. ¿Qué es lo que puede hacer el ministro Valdés? Reducir el tamaño del Estado, reducir el tamaño del gasto, políticamente impracticable. Lo más que puede hacer, ¿cierto?, es en aquellas cosas que no están ancladas, que es cerca del 70% del gasto público, tratar de ser lo más austero posible. Y eso es lo que hace. Efectivamente, países que tienen una emisión del Fondo Monetario van justamente a atacar ese 70% del gasto público que está anclado y dicen vamos a reducir sueldos, vamos a reducir personal. Bueno, eso es lo que se viene, porque se está viendo ahora, las negociaciones que todavía se viene la grande, que es con la ANEF. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque esa es la parte, creo que el 70%, como dices tú, y de ese 70% una parte grande, una gran mayoría son los sueldos de la administración. Es como un 40% del gasto público. Y en ese sentido creo que las señales que ha dado el ministro, que el impacto es cero, son señales de, por ejemplo, reducir o congelar, en realidad, congelar los salarios de los ejecutivos de las empresas estatales o de los ministros, subsecretarios, etcétera, es una buena señal para dar a entender de que el Estado no tiene la capacidad de seguir creciendo al ritmo que lo había hecho. Ahora, desde un punto de vista macroeconómico, respecto a si fue tramposo o no fue tramposo el 4.4, engañoso, sí. Hay que ser prudente con las palabras. Sí. La verdad es que desde un punto de vista económico, lo relevante es el crecimiento del gasto efectivo. Yeah. Siempre lo ha sido. Yeah. Porque tú dices, bueno, esto es lo que le voy a aumentar
a la economía. Sobre el gasto efectivo, si fue 100, oye, un 4,4. Y lo que pasó con la ley es historia, porque puedo haber sobre ejecutado o sub ejecutado. Y ahí el error, y lo que genera esta sensación, que yo creo que efectivamente fue un error, es que siempre, cuando tú anuncias el presupuesto, es presupuesto versus presupuesto. es presupuesto versus presupuesto. Por lo tanto, lo que faltó en el mensaje, ¿cierto?, cuando se dice hoy es un 4,4, fue explicar, ¿ya? Porque efectivamente ese es el número relevante, pero queda la sensación de que había letra chica, que no la hay, ¿ya? Ahora, ¿es austero? Yo diría, es prudente y es realista. Creo de que hubiera sido bastante poco factible que el ministro Valdés llegara con un número muy distinto. ¿Ya? Y te digo muy distinto porque podría haber llegado con un 3,9, podría haber llegado con un 3,9 y el impacto macro es marginal. ¿Y qué ahora en Nueva York, cuando se reúna y que está también preparando un poco el camino para las emisiones que va a tener que hacer el próximo año? No, alguien estaba escuchando cifras que dicen que en los próximos 3 años, o sea, incluyendo lo que se emite en los próximos 3 años, puede ser una cifra cercana a los 30.000 millones de dólares. Yo no he hecho los números, pero alguien dijo, si tú sumas y ves cómo se viene, el gobierno de Chile va a tener que emitir deuda por los próximos 3 años cercano a los 30.000, entre 25 y 30.000 millones de dólares. No sé si esa cifra es efectiva, pero me la dijo un economista que había hecho cálculos no muy científicos, pero más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que tú ahora ponte la camiseta de ejecutivo del Santander que sigue a Chile, va a ir a esta reunión en Nueva York? ¿Qué quieres escuchar tú del ministro de Hacienda? A ver, un tema antes respecto a los niveles de emisión. Sí. Al 2017, siguiendo los gastos que ya están comprometidos, ¿ya? Y tomando un crecimiento bastante moderado de la economía, no muy distinto al 2%, efectivamente tú podrías llegar a emitir cifras similares a lo que hoy día tienes en los fondos soberanos. Que son 22.000 millones, ¿no? Sí, y más lo de este año llegas a esos 30 que te comentaba, ahora no le pides nada muy científico a una economía. Sí, sí. Y con eso hay alguna gente que ha dicho, oye, Chile va a pasar a ser deudor neto. En vez de acreedor neto, antes teníamos más activos que pasivos, el fisco. Sí. Yo eso nuevamente le quito cualquier... No credibilidad, puede llegar a ser cualquier drama, en el sentido de que tú pudieras llegar a decir, oye, bueno, en términos netos, Chile es un país que al 2017-2018 la deuda pública sobre el producto es de 0. Antes era negativa, yo era 0. ¿Cuántos países tienen esa situación? Poquísimos. Y tú tienes países desarrollados que funcionan muy bien, que tienen un 20, un 30, un 40, un 80% de la deuda del producto. Por lo tanto, acumular deuda no es sintomático de que tú estás en una senda fiscal insostenible, ¿ya? Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué quisiera escuchar yo como analista que sigo Chile? Sí. Ojalá que el ministro sea capaz de modificar lo que está en la regla, de forma de que se transforme cada vez más en una regla. Hoy día es una declaración de intenciones, ¿ya? Y lo que está escrito en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue promulgada por el primer gobierno de la presidenta Bachelet, simplemente obliga a informar el presidente al Senado, antes de los primeros 90 días de su mandato, cuál va a ser la política fiscal en sus próximos 4 años y qué implicancia va a tener sobre la meta estructural. A informar. Una vez, ¿ve? Si después tú la cambias, como la cambió el ministro Valdés, no la sigues, te desvías, le dejas una herencia no sustentable a tu próximo gobierno, nada de eso está escrito. No hay ningún tipo de accountability, nada. Entonces, yo creo de que efectivamente el ministro Valdés tiene la oportunidad de avanzar en perfeccionar esa ley que fue, ¿cierto?, del ministro Velasco, para hacer de que este informe, ¿cierto?, de la presidenta al Congreso tal vez sea anual, de que si tú te desvías tengas que explicar por qué, de que haya algún tipo de seguimiento y algún tipo, entre comillas, de castigo. Un costo. Un costo de desviarte fuertemente de la regla. Y en términos de las tasas a las cuales se hace, hubo un debate que al Ministerio de Hacienda no le gusta, que es medir en el mercado los credit default swaps, que son el seguro contra un posible default de la deuda. Se dispararon para todos los mercados emergentes el verano cuando empezó pero los spreads de Chile fueron más en proporción, todavía relativo a los otros países de similar tamaño y de nota crediticia, poco, pero se le dispararon los spreads, la deuda que emitió Codelco, que
usa como referencia el bono soberano chileno. Entonces hay gente que dice, mira, se les va a disparar el spread, van a tener que pagar tasa y eso crea problemas porque es la referencia que usan las empresas chilenas que tienen la capacidad de endeudarse afuera. ¿La cifra a la cual le va a cambiar es significante para una economía como la que tú describiste de Chile o no es un factor? Mira, relevante? Chile en los mercados internacionales lamentablemente sigue siendo percibido como Chile igual cobre. Por lo tanto, es difícil aislar el efecto que ha tenido, ¿cierto?, el costo de la deuda chilena de lo que ha pasado en el mercado del cobre en particular. Y yo creo de que está golpeado. Mi impresión, como te digo, es imposible hacer la separación absoluta, más por un efecto de que todavía en las mesas de dinero y los analistas internacionales vinculan a Chile como un país exportador de una materia prima que es cobre, lo cual no es muy distinto. Claro, es claro. Y por lo tanto se le castiga por eso. Y el otro, que hay un efecto brutal de contagio respecto a lo que está pasando en Brasil. Claro. Entonces a mí me cuesta creer de que lo que ha pasado sobre el spread de la República tenga que ver con un cuestionamiento de la sustentabilidad fiscal. Creo que más bien está vinculado a estos otros dos efectos. Con todo, las cifras a las cuales Chile y las empresas que, seamos realistas, las empresas que pueden emitir deuda afuera no son más de 20 empresas, claro. Siguen siendo tasas sumamente atractivas. Y hay apetito de los grandes inversionistas institucionales que son los que generalmente afuera compran en los bonos que emiten empresas chilenas, las multilatinas, las grandes. Pues sigue siendo un riesgo, un buen riesgo. ¿Ya? Y solo en el anecdotario, de repente uno se le olvida los números. Yo me acuerdo, cuando trabajaba en el Ministerio de Hacienda, hicimos una emisión el año 2000 y la tasa de colocación fue de 7.125%. Estamos en 4, no, menos. Y hoy día es bajo el 4%. ¿Ya? O sea, en ese sentido yo creo que Chile sigue siendo percibido fiscalmente solvente, pero muy, muy contagiado por la región y por el mercado del cobre en particular. Vamos un poco más a lo que se viene el tema de la confianza, que es uno de los de esta platitudines hasta cierto punto, cómo la define, etcétera, pero que hay un consenso finalmente que efectivamente es uno de los factores que tiene a la economía chilena en esta desaceleración que se está como estancando en el 2%, ya este año con suerte vamos a llegar al 2%, el próximo año casi todos los analistas siguen bajando y también se estima que hay que ser optimista, pero que más del 2 sería demasiado optimista. ¿Qué puede hacer el ministro de Hacienda, más allá de lo que le están pidiendo los empresarios puntualmente, que es no hacer cambio a la reforma laboral, en particular el derecho a huelga, al reemplazo de huelga interna? Pero ¿qué puede hacer más allá de seguir dando discursos, que la presidenta ha dado algunos, él dio en la SOFOFA, concretamente, qué puede hacer en los 2 años y medio que le quedan, no más allá de decir, bueno, vamos a dar un microcrédito, ¿qué puede hacer a nivel macro? No. Mira, yo creo que a nivel macro, poco. ¿Qué es lo que creo que puede hacer el ministro de Hacienda? Ojalá, yo creo que tiene ya desarrollado tanto la habilidad como el peso político para coordinar al resto de los ministerios del sector económico, ¿ya? Llámese energía, economía, minería, agricultura, trabajo, ¿ya? Y tratar, ¿cierto?, de generar una agenda económica desligada, por decirlo así, de la discusión de los ministerios políticos, ¿ya? Debiese, estando en el comité político, tratar de darle un peso distinto a el comité económico de estos ministerios en particulares que te estoy llevando, para llevar y ejecutar a cabo ideas que son buenas ideas y que ya están desarrolladas. El Ministerio de Economía, por ejemplo, tiene una agenda de competitividad, productividad que no le va a servir tal vez a este gobierno, pero anclarla, institucionalizarla y darle vida sería un logro notable de este gobierno. Lo mismo en materia de energía, de infraestructura pública, a los ministerios sectoriales, exportadores, agricultura, por ejemplo, le hace falta una manito de Hacienda para efectivamente tratar de movilizar recursos y aprovechar el ciclo que se nos viene, que va a ser un ciclo de baja demanda, pero de un tipo de cambio bastante atractivo. Eso desde el punto de vista como económico. Sí. Y desde el punto de vista político, ojalá siga dando discursos que sean compatibles con lo que sucede en el Congreso.
Y ahí yo creo que es donde ha habido un divorcio. Claro, al menos lo que dice el sector privado. Es que yo creo que es cosa de ver cómo se han tramitado los proyectos de ley. Y también hay que asumir de que hay ciertos eventos, como por ejemplo la reforma constitucional o la nueva constitución, de que efectivamente, por los tiempos que prudentemente tiene que tener ese proceso, van a generar un paréntesis de incertidumbre importante. Hubiera sido una locura, ¿cierto? Decir, oye, sabes de que el proceso constituyente lo voy a sacar de aquí al próximo año para que ojalá sea corto y no haya incertidumbre. Me parece muy prudente decir, oye, nos vamos a tomar el tiempo, o sea que acá no estamos cambiando la ley de banco, estamos cambiando la constitución. Pero efectivamente los plazos son los que son y eso efectivamente genera cierta incertidumbre que con señales puedes tú tratar de disminuirla a niveles razonables. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el programa de gobierno, si uno toma como referente de qué cosa le gustaría a esta administración que se incluya en la nueva constitución, bueno, miremos el programa de gobierno. El programa de gobierno dice, por ejemplo, oye, quiero consagrar ciertos derechos de propiedad públicos sobre el agua en todas sus formas. Yo imagino que el sector energético vinculado a la hidroelectricidad quiere saber de qué se trata eso. Bueno. Y tú puedes ir avanzando en paralelo en ese tipo de cosas para ir reduciendo la incertidumbre de un proceso que, como te digo, me parece que se tome 3 o 4 años es de toda lógica. Bueno, entonces una pregunta corta porque me estoy quedando de tiempo en Banco Central. ¿Ustedes creen que, leemos los informes que ustedes mandan, pero te lo pregunto acá en persona, ¿fue lo correcto haber subido tasas y que mande señales que se vienen 1 o 2 más? Yo creo que no. Es difícil, ¿cierto?, decir que el Banco Central no esté en lo correcto, tiene más información que todos nosotros juntos. Pero yo creo que se adelantaron en el sentido de que, dado el escenario externo y el escenario interno, el riesgo de que la inflación se vaya a mantener en los rangos actuales por un tiempo prolongado y que por lo mismo los agentes vayan a perder credibilidad en esa regla, era prácticamente nulo. Pero es que se comprometió, después del IPOM, el Banco Central, Rodrigo Vergara, empezó a mandar un mensaje muy fuerte, como que se casó, que se viene un alza, se viene un alza. Y ese fue el error. Ellos se metieron en una camisa 11 varas solos, en forma innecesaria. Y dado eso, ojalá de que no sean 2 o 3, ojalá que sea una más y de ahí adopten un sesgo neutro por un tiempo prolongado, porque la economía claramente lo que necesita es la menor cantidad de lomos de toro y una política monetaria en ese sentido cierta, ¿ya?, con mensajes claros y de cierta estabilidad. Ya, te dejo con eso. Pablo Correa, muchas gracias por haber venido nuevamente. Gracias a ti. Ya tercera vez, tercer año. Muchas gracias por haber visto este programa. Si lo están viendo, acuérdense de seguirnos por Twitter, Facebook, las redes sociales. Esta ha sido una nueva edición de La Mesa del Mostrador Mercados. Muchas gracias. Gracias, Pablo.